Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerles aquí presentes, los que se encuentran en línea y los que se encuentran en forma presencial. El día de hoy, a nombre de la Asociación Médica, presentamos dos temas de suma importancia. El primero es voluntad anticipada, que presenta la doctora Margarita Araujo Navarrete, y el segundo, que todos los vamos a presentar, es modelo y cuidado emocional de enfermería en el Centro Médico ABC, que presentan la maestra Estela Aventaño Ordóñez y el maestro José Carlos Estrada Robles. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la doctora Margarita. Ella es médico cirujano por la UNAM, tiene la especialidad de anestesiología y dolor paliativo, tiene la maestría en bioética, es presidente del comité de bioética de esta institución y trabaja aquí en el ABC como algóloga y paliativista. Asimismo, participa en el comité de ética e investigación y tiene múltiples publicaciones y presentaciones en anestesia y algología. Entonces, muchas gracias, doctora Margarita. Gracias. Buenos días y gracias por su tiempo y estar aquí. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque... ¡Ay, no corre! Porfa, yo que quiero aprovechar el tiempo. Ya, eso es. Pues miren, en los comités hospitalarios de bioética ha habido gran trabajo de muchas personas para que en todo el país se instituyan y son verdaderamente fundamentales porque la bioética la aplicamos todos los días, pero ni cuenta nos damos. La situación actual es que la Comisión Nacional de Bioética nos ayuda a que se instituyan y nosotros estamos avisándoles de que, por ejemplo, en el caso de las funciones que tenemos, pues manejamos estas que son las consultivas y tratamos de identificar los dilemas bioéticos y promover e implementar medidas preventivas para que en casos futuros no nos veamos tan conflictuados por estos dilemas. Se han detectado en este hospital durante el tiempo en que hemos estado trabajando situaciones muy parecidas a las que hay en todo el país, o sea que debemos seguir fomentando, por ejemplo, el hecho de que haya la comunicación con los pacientes, que no solo en el área bioética, también en el área legal, es en donde hay más conflicto, porque las quejas siempre son porque no entendieron, no se les dijo, o lo que entendieron no era lo que ellos querían oír. Y a veces lo que se les dijo fue un poco con palabras que no siempre se bajan al nivel, no porque sea ni más abajo ni más arriba, solamente porque hay un bagaje de palabras que no entiende todo el mundo, que a nosotros se nos hace muy normal y cotidiano y así las manifestamos y de repente los pacientes no lo entienden. Y esto pues es una situación de vulnerabilidad, porque cada quien entiende lo que quiere entender y eso hace muy difícil la comunicación. Algo que hemos detectado y que es importante por estas mismas causas es la hospitalización prolongada. Y esto ya se toma en el momento actual, hemos estado revisándolo y se consideran banderas rojas, que en el momento en el que se vea que el paciente tarda más de lo que se tiene esperado, porque pues supuestamente vienen al hospital a curarse, ¿verdad? Cuando esto no ocurre, ¿qué pasa? Y se tardan y esto hace que sean un motivo de atención para que revisemos qué está pasando con los pacientes y con el equipo médico que está trabajando en ello. Tratamos de orientar, que es lo que también nos sugiere la comisión, de anticiparnos a los conflictos de interés, que este me encanta porque decimos que no tenemos conflicto de intereses, pero tampoco tenemos interés en los conflictos. Entonces es muy importante
que busquemos esta posible comunicación de la manera adecuada, porque pues los grupos sociales hay muchas circunstancias y tenemos la felicidad de trabajar en un lugar donde las posibilidades económicas nos facilitan muchas cosas. En otros sitios esto es una verdadera catástrofe. Y pues también situaciones culturales que van cambiando, por ejemplo, respecto a la muerte a la aceptación de la enfermedad para vivirla sin sufrirla, ¿no? Entonces, estas situaciones también apegadas al aspecto jurídico, que es muy importante porque, pues bueno, tenemos reglas y tenemos que fundamentarnos en ellas. Entonces, al establecer esta comunicación suficiente, logramos que el consentimiento informado sea realmente el que el paciente entiende qué acepta y qué no acepta para sus tratamientos. Porque el consentimiento informado no es una hojita que firman en el último momento de que se vaya a hacer un procedimiento. Es un proceso en el cual el paciente tiene que estar bien enterado y aceptar realmente a qué va a ser sometido. Hay pacientes que de repente bajan la resonancia magnética y no saben a dónde van. Esto no puede seguir sucediendo porque esto debe ser autorizado por el paciente y eventualmente por la familia también. Entonces, otro tema es la voluntad anticipada, en donde el respeto a la autonomía, el propósito de esta sesión es darle amplitud a entender mejor de qué se trata, esta voluntad anticipada y esta manera de respetar también la autonomía de a quienes realmente protege, quienes estamos involucrados en este tema. Y bueno, esos aspectos bioéticos, también participamos en el comité de trasplantes y como con el aspecto bioético también. La parte educativa pues es esta, en la que nos vemos intentando informar y difundir de la mejor forma estas conductas en las cuales realmente estamos, todo el mundo las practica. Es recordarles que lo están haciendo y darle énfasis a ello para que sigamos divulgándolo y que más personas lo entiendan de esa manera y desde luego pues ampliarlo a la comunidad y siempre con una perspectiva laica y científica. El asunto el concepto en particular de la voluntad anticipada, pues es un derecho que tenemos como la libertad misma para decir que queremos. Y eso pienso que la mayoría luchamos día a día por ser y hacer lo que nos gusta y realmente decirlo y dejarlo plasmado, pues a veces en temas comunes, pues sí, que te gusta el cine y qué películas te gustan, eso está fácil, ¿no? Pero de repente tocar temas como la enfermedad, en general la salud, pero en particular la muerte, son temas a los que la mayoría evade y no se quiere enfrentar. Entonces, realmente la voluntad anticipada es el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados que desea recibir o rechazar al final de su vida, y no necesariamente tan al final, porque puede haber un paciente con Alzheimer que viva muchos años o algún tipo de demencia frontotemporal que se están identificando con más precisión o algún otro tipo de déficit en el que no todo el mundo estaría tan dispuesto a sobrevivirlo y las condiciones otra vez económicas y sociales, culturales no lo permiten. Entonces, poderlo dejar dicho es igual que un testamento, ¿verdad? Y dejar dicho qué quiero dejar y qué no quiero dejar, o a quién sí o a quién no. Entonces, esto realmente protege a la persona misma que puede hablar y decir qué quiere. Pero por otro lado, este acto, pues se debe dejar documentados de ser posible, aunque ahora les voy a decir cuántas opciones tendríamos, porque el manifestarlo puede ser nada más de forma oral, pero tenemos que tener a alguien solidario. Y si tenemos un documento también, porque el documento no va a llegar solo nunca, habrá que tener a alguien solidario al lado que reclame y exija que se nos trate como hemos pedido. Ayer me enteré de una persona que se ha tatuado, una persona pues ya de la tercera edad, así como yo, una amiga, que se tatuó en donde pide que no se le hagan maniobras extremas y pide incluso en otra línea, así se puso, en donde respeten su cuerpo.
incluso cuando ella no pueda pedirlo. Entonces es algo así como que me puso chinita la piel porque no pensé que hubiera necesidad de eso, porque si se hace un documento y ella me expresó esa situación, ella no querría vivir si no puede darse cuenta, si tuviera Alzheimer, por ejemplo. Entonces tenemos que trabajar en ello para que se pueda entender que pues son deseos de las personas y si dejan instrucciones, pues en particular las actuaciones médicas deben sujetarse a lo que la persona puede pedir o puede pagar. Entonces, esa situación debe ser expresada de manera libre. Recientemente estuvimos en una plática con el licenciado García Camino, que eventualmente lo invitaremos porque tiene todo el aspecto legal muy entendido. Yo resumí en donde, por ejemplo, puede ser oral o puede ser escrita y es válida, pero la gente tiene que avisar que dijo y la persona que escuchó lo que esa persona quería. Y hay veces que tenemos 3 hijos en donde le preguntamos si la paciente se puede hospitalizar o no, porque las condiciones pueden tratarse en casa o pueden ser en el hospital. Y una hija dice, vámonos al hospital. La otra dice, no, nos quedamos en casa. Y la tercera dice, no sé. Entonces, realmente nosotros, en ese caso, también nos protege o nos ayuda a tomar decisiones. A los hijos igual, esas personas, esas 3 personas podrían haber tenido esa plática con su mamá y saber, o su papá, o su enfermo, el que sea su hermano, en donde puede ayudar a que se dirija a tener realmente lo que hubiera querido tener. Pero en particular para nosotros, pues es una situación donde nos libera. Si hay una voluntad, pues hay que respetar la autonomía y ya se decidió. Entonces, mucho lo que protege realmente una voluntad anticipada, ya sea oral o escrita. Preventiva es ideal, porque entonces tenemos esta posibilidad de que sean nuestros 5 sentidos, como mi amiga que se fue a tatuar y que me dice a mí, oye, es que yo no quiero estar en esta situación. Bueno, yo puedo comentarlo si es que me toca estar antes que ella, ¿no? En la circunstancia. Pero a veces es urgente y cuando esa situación es urgente, de verdad es un peso terrible para la familia. Estoy segura que todos hemos vivido en los pasillos, ver cómo están llorando, desesperados, no saben si va a terapia o no va a terapia. Entonces no tiene por qué quedarse nadie con la culpa de haber tomado la decisión o no. Mi familiar dijo que ya no más. Y claro, la historia y la cultura es que venimos al hospital a curarnos y a salir caminando sanos, ¿no? Pero esto no siempre ocurre. Entonces, en el momento actual hay 18 entidades federativas en donde en cada estado tienen condiciones diferentes y hay que conocerlas. En algunas se exige que sea bajo un documento notariado que tiene un costo, pero pueden usarse o no este documento, que esa es otra cosa interesante, es como un testamento, generalmente se va a usar siempre cuando no esté quien lo dejó, pero en este caso puede no usarse, estar ahí y no se necesitó, tuvo un accidente o tuvo una muerte natural o se murió en el domicilio por la razón que fuera, ya no tuvieron que decidir ni usar el documento. Porque si alguien se muere en su casa y no va al hospital, pues tampoco es por eso que se le va a culpar, a menos que sea una situación violenta en donde entre el Ministerio Público, ¿no? Entonces, estas leyes, el licenciado García Camino hizo una inferencia. Fíjense, de 64.115.969 habitantes mayores de edad, solamente se han dictado 23.963 documentos. Eso hasta el mes pasado que lo escuchamos. Entonces, él hace la inferencia de que solamente 0.037% lo han hecho. Entonces, nos falta mucho para incluso decir que queremos y que esto se lleve a cabo. Y pues de ese número de voluntades tampoco, no sabemos cuántos se usaron y cuántos no. Entonces tenemos que trabajar todavía mucho en ello. Miren, en relación a los objetivos de la medicina, nuevamente, nomás un recordatorio, todo el mundo sabemos que queremos prevenir con las dificultades que hubiera, y no es el punto ahorita, pero ya saben, las vacunas, por ejemplo, qué difícil todavía, pero la ciencia y la tecnología ahí vamos y ya ven qué rápido pueden incluso hacerse como las de COVID.
Lo de curar y cuidar enfermos, pues esa es la historia de la humanidad y de toda la historia de la vida, ¿no? Entonces, no, tampoco vamos a hablar de filosofía hoy, pero aliviar el dolor y el sufrimiento y consolar, pues implica mucho de la rehabilitación, en donde también es de nuestro gran interés. Y esta parte que realmente, quiero decirles que apenas en 1988, muchos de ustedes no habían nacido, pero algunos ya, y apenas en ese momento se autorizó para que pacientes terminales con cáncer en el INCAN recibieran morfina. Hace muy poco para algunos, para quienes lo vivimos, ¿no? Entonces, solamente se le podía dar morfina a pacientes que estaban muriéndose por cáncer. Posteriormente logramos que se diera a pacientes crónicos con dolor. Y esto pues cada día crece más y realmente ha sido maravilloso ver cómo una vez que lo decimos, pues nos damos cuenta que todos estamos en este camino y que todos querríamos, así como nos vacunamos y nos cuidamos, también tener al final de la vida una situación protegida. Ahora, de los intereses primarios, otra vez lo que todo mundo hacemos todos los días, pues desde que fuimos a estudiar todo el área médica, lo que intenta es tener el bienestar para los pacientes, nos adecuamos a las buenas prácticas médicas, seguimos estudiando, seguimos queriéndonos enterar de cómo hacerlo de la mejor manera, y esto habla pues de una integridad científica. La investigación se hace en esos términos también, y la calidad de la educación médica pues cada día es mejor. Y gracias a ello, el cambio que ha habido en el manejo, en lugar de ser paternalista y tomar decisiones porque nosotros decimos, se hace respetando la autonomía y aceptando lo que el paciente puede entender y puede aceptar y decidir. Entonces, esto nos lleva a ese camino. Pero hay intereses secundarios que de repente tienen así como un resbaloncito y no se mantienen tan estrictos con, sobre todo con, pues con esta integridad científica que debe haber. En las ganancias financieras, pues de esto vivimos, ¿no? Y el progreso profesional, todos lo queremos. A lo mejor este protagonismo que esté yo aquí para desparte de, aunque a veces digo que no soy tan protagónica, pero creo que sí. Entonces, este logro y reconocimiento lo queremos todos y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos por ello, pero luego también se pasa la mano. Las convicciones éticas y de conciencia, ahora veía yo la promoción que hay para que se hagan partos y no se hagan tantas cesáreas. ¿Qué ha pasado por lo cual se va a un lado, se va a otro? A lo mejor hay una justificación, pero hay que saberla. Y para ello se necesita una atención solidaria y compasiva, no solamente del grupo médico con los pacientes, dentro del grupo médico, entre nosotros mismos. Esa comunicación hace falta y este apoyo para saber por qué hacemos o dejamos de hacer algunas cosas. Y lamentablemente, cuando hay un resbaloncito en estas áreas, pues podemos llegar a la obstinación terapéutica, que yo le llamo obstinación terapéutica porque estoy confiando en que los médicos creen en lo que están haciendo y quieren insistir. Hay algunas presentaciones donde se habla de encarnizamiento terapéutico, odio la palabra, porque no creo que científicamente nadie lo haga como carnicero, ¿verdad? Encarnizamiento, ¿qué es eso? No, puede ser la obstinación y tenemos también que aclararle a la gente que está obstinada que hay límites y que de repente hay ceguera de taller y que estamos convencidos de que el antibiótico que nosotros hemos tomado siempre es el bueno. Pues nada, que hay cambios y que entonces hay que instruirnos y saber que hay cosas nuevas que pueden aplicarse. Y entonces en ese camino, pues esta parte solidaria creo que es importantísima. Ha habido muchas gentes que en el camino, pero miren, puse estas fotos para sentirme contenta porque Cicely Saunders, pues era muy joven cuando empezó siendo enfermera, terminó siendo médico y a veces se lleva uno bastante tiempo en convencer, por ejemplo, que el cuerpo no es el único que sufre, que también es el individuo entero y que hay que comprenderlo de manera total. Entonces ella en 1984 presentó esta intención de que se vieran los diferentes ángulos que tiene una persona, ¿no? Y bueno, yo hice este documento que es como tiene como mucho, pero miren,
si uno piensa en medio, en el presente, cuando a una persona le informan que tiene una enfermedad, irrecuperable es también la diabetes, irrecuperable es la artritis, irrecuperables son problemas de tiroides, porque se van a mantener crónicamente, pero se pueden controlar y se puede vivir con ellos sin sufrirlos, pero en el momento en que reciben el diagnóstico, las personas caen en una crisis y tienen miedo siempre. Y los que dicen que no son mentirosos, porque uno mismo ha estado en esta circunstancia y es un enfrentamiento a una realidad que no siempre es la mejor. Y peor todavía cuando las enfermedades son muy avanzadas y ponen en riesgo la vida. Esto no solo es problema para la persona, sino para la familia entera. Y es un momento en el que cambia su pasado o más bien interviene todo su pasado para tomar decisiones para un futuro inminente. Entonces, lo primero que ocurre es que su autonomía se ve tocada, porque entonces ya no puedo hacer lo que yo quiera, ya tengo que adecuarme al diagnóstico que me dieron. Mi rol personal cambia. Si tengo 3 hijos que ya son adultos, van a querer decidir por mí. Entonces, o el hermano, o el dinero, o muchas son las cosas que intervienen en cambiar mi autonomía. Entonces, me siento amenazado en mi rol, me siento aturdido, me siento frustrado. Otra de las personas que han intervenido en esto, Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross, habla de etapas que pueden estar entre la negación, evadiendo, la ira con enojo, que entran y salen en una y otra, y que luego llega una tristeza en donde se puede lograr un pacto, pero que siempre nos lleva a la depresión. Esto, para llegar al futuro, tenemos que recordar el pasado. Y el pasado es la historia, y es la familia, y es cada persona que nos rodea, en donde cada una tiene su propia autonomía, tiene sus propios conocimientos, tiene su propia información y la desinformación también, porque todo el mundo sabe que si tienes cáncer te vas a morir. Sí, bueno, pues todos nos vamos a morir con cáncer y sin cáncer, pero ahora el cáncer es una enfermedad crónica. Entonces se puede vivir y se puede vivir bien un tiempo, pero las cosas caminan. Entonces, para tomar decisiones futuras, en donde está esta parte de sufrimiento, que también será otra plática que vamos a invitar a un filósofo que habla de que el sufrimiento se puede definir. A mí me parecía algo imposible, pero creo que sí, porque es un estado desagradable en donde hay deseos insatisfechos que irrumpen en la vida y que nos obligan a resolver de manera inmediata, y tenemos incertidumbre y tenemos mucho miedo. Y eso nos hace sufrir. Y esto puede ser por enfermedad o por otras razones. Pero el sufrimiento se puede modificar. No se va a eliminar, pero sí se puede controlar. Pero entendiendo todo el pasado de la gente, de su grupo, y tratando de tener esperanzas, la espiritualidad es muy útil. Y aparentemente, realmente Kubler-Ross habla de aceptación. Yo he visto más bien resignación en las situaciones que suceden, ¿no? Entonces, miren, recientemente el doctor Bruera, que es otro de los paliativistas muy reconocidos internacionalmente, él está en el Anderson, y recientemente publicó esta posibilidad de la situación que pueden recorrer los pacientes con cáncer. Entonces puede haber un declive rápido, que es la línea morada. Entonces se enteran y pronto va a haber un final, muerte. Puede haber un declive evidente, pero tienen un periodo más largo. O puede haber una importante mejoría temporal, como la línea gris, que se recuperan, aunque después tengan que caer de todas maneras en entender que esto es irreparable. Y luego hay respuestas continuas a largo plazo con recaídas, que es muy frecuente lo que ahora vemos, o por lo menos los que tenemos la suerte de trabajar en hospitales como este, en donde hay tantas oportunidades de tener a los pacientes de mejor manera. Entonces, aquí también la voluntad anticipada es importantísima, porque el paciente más tarde o más temprano va a tener que tomar decisiones. Entonces, si las toma anticipadamente, pues va a sufrir menos, porque va a estar adecuado entendiendo que tiene un proceso y que tiene que responder a él. Y para la familia sería esta una forma de no sentir la presión de tomar decisiones por su cuenta, y sobre todo de tener de no sentir culpa después de haber hecho una cosa u otra que a lo mejor la familia no quería. Y
Ay, a ver. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, miren, esta es una situación que también empecé a hacer hace muchos años, en donde he ido agregando cosas. Inicialmente el doctor Portenoy, otro paliativista muy reconocido internacionalmente, hablaba muy breve de lo que eran los cuidados curativos y paliativos, en donde no tenía que ser uno u otro, podían ser los dos. Entonces yo pienso que ese triángulo morado, pues es un estado de salud que a veces no valoramos y que pues, lo pueden alargar todo lo que quieran o acortar, depende de la circunstancia que cada uno nos toque. Pero la salud es algo que debemos apreciar y también le tenemos que dar calidad, porque de repente la dejamos ir así como si fuera una obligación. Ahora, los cuidados paliativos pueden participar en enfermedades agudas, en enfermedades crónicas, en enfermedades degenerativas o en enfermedades terminales. La idea de que solamente estamos para el final de la vida es un error. Realmente podemos participar. Recientemente tuve un paciente con un problema de rodilla que en 2 semanas lo intervinieron 3 veces. Tenía mucho dolor. Participamos, se controló el dolor, esto ayudó mucho a su mejoría, a su rehabilitación, etcétera, y a tener menos miedo de lo que estaba pensando que podía tener. Se ha recuperado y pues se le deja de ver, o como mostraba el doctor Bruera, estas entradas y salidas, pues podemos participar y luego tienen mejoría y no los vemos que mejor, ¿verdad? Pero de repente otra vuelta, pues estamos ahí. Ahora, en la situación tenemos que entender que en todo ello de nuevo está la familia y de nuevo está todos estos factores que están en todos nosotros todos los días, a todas horas, y ni cuenta nos damos. Y que a los pacientes y a los familiares, pues hay que entenderlos con toda esa estructura o desestructura a veces, ¿no? Y que a veces, más que el paciente, quienes necesitan contención es la familia. Entonces, el chiste es que estemos en todo ello, incluso cuando el paciente se va, pues él deja de sufrir y ninguno ha venido a reclamar, ¿no? No sé si ustedes han visto a alguien que venga a reclamar que se murió y que no está contento. Quién sabe dónde estén, que se les va no tan mal. Pero nosotros nos quedamos y la familia a veces se queda con mucha culpa porque hizo o porque dejó de hacer, porque tenía o porque no tenía. Entonces ese duelo también puede ser parte del tratamiento y del beneficio que podemos dar a nuestra familia. La que sigue, por favor. Bueno, a ver, es que ya tengo poco tiempo, pero sí les quiero mostrar. ¿Me puedes la anterior, por favor? Ajá. Es rápidamente ver cómo apenas en el 2007 quedaron establecidos los criterios de atención a los enfermos con criterios paliativos, la voluntad anticipada apenas en el 2008, y así hemos ido avanzando, pero finalmente tenemos normatividad legal e institucional para atender a los pacientes y a los pediátricos, que en el 2016 fue la primera esquema de manejo integral y que se ha revisado en el 22. La que sigue, por favor. Esta es la contraportada de un libro que está en acceso, si ustedes desean, en donde habla de que las directrices anticipadas, pues es una herramienta muy valiosa para reflexionar sobre cuestiones que son fundamentales, que es la vida y la muerte, ¿no? Y la vida y la salud. Entonces, en situaciones en donde podemos comunicar nuestras preferencias, no dejen de hacerlo. Inviten, y ya sé que va a haber gente, si están comiendo va a haber gente que se pare y se salga, no quiere oír, pero vale la pena eventualmente comentar. Y les pregunto a ustedes, ¿ya pensaron en algún momento cómo querrían morirse? Yo les puedo decir, no me quiero morir atropellada y que me encuentren 3 días después, porque además de muerta, desprestigiada, porque van a creer que andaba en el narcotráfico y cosas de esas, ¿no? Entonces, prefiero en mi cama y con una enfermedad breve y tener un paliativista cerca que me quite el dolor y que me ayude al final, ¿no? Y que me dé tiempo de repartir una que otra cosilla que habrá por ahí. Entonces, bueno, esas pautas pueden servir para que nosotros expresemos y nos seamos tratados como queremos ser. No quería yo llegar al extremo de mi amiga porque no estoy de acuerdo con los tatuajes, pero a lo mejor me convence. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, el Comité Hospitalario de Bioética está abierto a cualquier comentario. Este libro
es el que les enseñé la contraportada anterior y es entre otros autores, del licenciado Camino, que eventualmente también lo vamos a invitar a que nos dé una plática. La que sigue, y termino, la que sigue, por favor. Bueno, ese es el simposio que hicimos en enero y tenemos proyectado ya el próximo en enero también. La que sigue. Miren, hay un formato de solicitud para recomendación del Comité Hospitalario Bioética que es muy sencillo y en el momento en que ustedes vean una bandera roja, algo les llame la atención con la familia, con el paciente, con el grupo de médicos que están coordinando una situación, para todos ellos debemos hacerles ver que estamos en esto todos los días. Desde que se firma una receta, estamos pensando en beneficiar y en no perjudicar. Eso es bioética. En el momento en que cuidamos los medicamentos para que no se les haga mal uso, es bioética. En el momento en que cuidamos que la basura no sea tanta, es bioética. Entonces, todo nos lleva a, pero lo importante es nuestro paciente. Y en este caso, de las voluntades anticipadas, ojalá que se pueda entender mejor de qué se trata y que podamos acudir al comité hospitalario. Estamos a la orden. El grupo, no tengo una foto, pero la próxima vez ya vamos a tenerla. Está todo el mundo dispuesto a ayudar en lo mejor que pueda. Les agradezco mucho. Y yo creo que al terminar, si alguien quiere quedarse por preguntas, yo me quedo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Como ella mencionó, todos los comentarios y preguntas, tanto del auditorio aquí como en Santa Fe, van a ser leyes al final. Continuamos con el modelo del cuidado emocional de enfermería en el Centro Médico ABC, que va a presentar la maestra Estela Bendaño Ordóñez y el maestro José Carlos Estrada Robles. Muy buenos días. Agradecemos la maestra Estela y un servidor a la Asociación Médica por permitirnos compartir nuestra experiencia creando, diseñando e implementando este modelo que hemos llamado modelo de cuidado emocional de enfermería. Bueno, les voy a presentar a mi colega, nos vamos a presentar dentro de la agenda, hablaremos rápidamente de los antecedentes. ¿Qué le da sustento a nuestro modelo de cuidado? El sistema conceptual teórico empírico de enfermería, una teoría que hemos tomado como base dentro del conocimiento de enfermería, que es la teoría del cuidado transpersonal. Nuestra experiencia diseñando el modelo y los resultados y el impacto que hemos tenido dentro del centro médico. Bueno, yo les presento a mi colega, la licenciada Estela. Ella es enfermera, es diplomada en tanatología, tiene el grado de maestra en tanatología, tiene también un diplomado en cuidados paliativos y en psicoterapia relacional. Es parte del comité multidisciplinario de la atención en los programas AMI, ICTUS y cuidados paliativos. Es profesora de enfermeras en materia de tanatología y ha recibido premios dentro del ABC por su desempeño como enfermera y educadora. Su servidor, soy enfermero, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hice un fellow en epistemología y filosofía del cuidado en Colombia. Tengo el grado también de maestro en tanatología. Actualmente maestrante y doctorante en psicoterapia humanista. También me formé como paliativista, represento a México en la Comisión de Enfermería de la ALSP y bueno, también me han reconocido algunas veces. Bien, pues con el gusto de conocerles, les vamos a contar un poquito de los antecedentes. Todo comienza por allá del 2018, bajo el liderazgo de la maestra Norma Gutiérrez y la doctora Gudelia Bautista. Se funda la Clínica de Apoyo Emocional, es decir, dentro de las novedades de la enfermería y dentro de esta evolución que ha tenido nuestra profesión, encontramos algo que se ha denominado roles ampliados de cuidado, es decir, enfermeros, enfermeras especializadas en un área que pueden hacer cuidado de manera específica, ¿sí? No de manera genérica como lo hacemos quienes somos enfermeros generalistas en un principio. Entonces, pues bueno, se encontró que había personas con formación en tanatología y psicoterapia y bueno, se empezó a buscar cuál era el camino adecuado para ello.
En el 2020 ya estábamos fundando la Clínica Apoyo Emocional de Santa Fe. Para el 2021 creamos ya un comité de cuidados paliativos y tanatología para enfermería, a la par de realizar nuestro primer simposio de cuidados paliativos. En el 2022 realizamos nuestro segundo simposio. En el 2023, recientemente, bueno, en octubre del año pasado, que conmemoramos el Día Mundial de Hospicios y Cuidados Paliativos, realizamos nuestro tercer simposio. Ya la maestra Estela ahora les platicará un poco sobre el cuarto que viene en este año. Entonces, teníamos ante nosotros la pandemia por COVID, ¿verdad? Había una necesidad evidente porque la gente estaba muriendo, los familiares estaban en crisis, las enfermeras también, y entonces teníamos que hacer algo. Entonces, el acompañamiento no era únicamente para las personas que estaban atravesando la situación en donde su vida se veía amenazada, sino para también quienes cuidamos de ellos. Miren, yo les dejo este dato que a mí me parece muy impactante de la Alianza Mundial de Hospicios y Cuidados Paliativos. Se calcula que por cada muerte hasta 9 personas se ven directamente afectadas por la pérdida. Si tenemos en cuenta que unos 120 millones de personas murieron en los últimos 2 años, incluidos más de 6 millones por COVID, este dato es del 2023, resulta que en los últimos 2 años más de 1,000 millones de personas están experimentando el duelo por la muerte de una o más personas cercanas a ellas. Entonces, necesitamos cuidar, además del final de la vida, como lo ha venido mencionando la doctora Araujo, también el duelo, ¿sí? Y los enfermeros hacemos justo estas intervenciones desde la perspectiva de cuidado y acompañamos el duelo de las familias de nuestros pacientes que fallecen aquí. Ahora les vamos a platicar un poco al respecto. Entonces, entrando en materia, dentro de enfermería se tiene un sistema conceptual teórico empírico, es decir, modelos de cuidado, teorías y filosofías que nos van dando la directriz para ejercer el cuidado. Entonces, bajo esta premisa, pues nos dedicamos a hacer justo pues nuestro modelo se implementó al revés, ¿sí? Como fue en la pandemia, primero intervenimos y después empezamos a pensar en el diseño, ¿sí? Esto ya para el 2021, 2022 encontramos y dimos sustento a través de la teoría del cuidado transpersonal de Watson. Entonces, las teorías de enfermería, principalmente las teorías de alto rango y de mediano rango, nos van dando las directrices de cómo podemos implementar un rol ampliado de cuidado, ¿sí? Con el sustento científico que esto merece. Entonces, nos muestran supuestos teóricos que es el qué hacer, cómo como un enfermero especializado puedes intervenir en un área específica y los factores de cuidado, los procesos que nos representan el cómo. Es decir, qué debería estar haciendo un enfermero que tiene esta formación para llevar esa atención o ese cuidado especializado a las personas. Entonces, la teoría de Jim Watson, déjenme decirles que Jim Watson es una de las figuras más representativas de la enfermería moderna, aún vive, ¿sí? Aún está con nosotros y bueno, es tan representativa que en algunos países hay institutos Watson, es decir, escuelas en donde las enfermeras se especializan en cuidado humanizado y en cuidado al final de la vida. Entonces, esta teoría nos muestra estos 6 supuestos. ¿Se acuerdan que ya les decía? Son el qué. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? El cuidado, nos dice como una afirmación Watson, solo puede ser demostrado y practicado en una relación interpersonal. Eso lo sabemos. El cuidado está destinado a satisfacer necesidades humanas, ¿sí? No solo el cuidado especializado, todo cuidado de enfermería está destinado a ello. El cuidado efectivo promueve la salud y el crecimiento personal, es decir, no basta con darle a la persona lo que satisfaga sus necesidades físicas, tenemos que trascenderlo. Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial, ¿sí? El potencial de la persona. La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa, no es en el sentido de una arriba de la otra, sí, se complementan. La práctica del cuidado es central de la enfermería.
Ahorita vamos a hablar de este supuesto que para mí es el muy poderoso, en donde Watson nos habla de el uso de sí mismo como un medio para que el paciente encuentre el cuidado. Y estos son los factores que Watson nos propone. Yo sé que es mucho, por eso les puse en rojito lo que consideramos más importante, es decir, el cómo. Nos dice Watson, todo enfermero que cuida desde esta perspectiva tendría que estar realizando estas actividades, ¿sí? La práctica amorosa de la bondad y la ecuanimidad, ser auténticamente presentes con el paciente, ¿sí? Permitir que él o ella mantengan su sistema de creencias, eh, que pueda tener sus propias prácticas espirituales y transpersonales, el desarrollo y el mantenimiento de una auténtica relación de cuidado, estar presente y construirse, ¿sí? Convertirse en un apoyador para la expresión de los sentimientos positivos y negativos de la persona que sufre. El uso creativo de sí mismo, este es el que les decía que es mi favorito, porque justo se encuentra en el vínculo, ¿no? Desde esta perspectiva filosófica y profunda de cuidado, desde donde nosotros lo miramos, todo surge en el encuentro con el paciente. Entonces, en tanto el otro se vive en una relación distinta conmigo, encuentra posibilidades. Se debe participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la unidad del ser. Debemos crear un medio ambiente de cuidado en todos los niveles, físico, no físico, ambiental, de energía, de conciencia, es decir, hay que aprovechar esto que a los enfermeros y a las enfermeras nos enseñan muy bien, ¿no? A mirar todo dentro del entorno, ¿sí? Hasta el más mínimo detalle que pueda beneficiar al paciente. También la asistencia en necesidades básicas con un cuidado consciente e intencional y el reconocimiento de las fuerzas fenomenológicas existenciales. Yo sé, esto suena muy filosófico, hubo que traducirlo, ¿sí? Para saber entonces cuáles son los caminos que como proyecto podríamos ir tomando. Ahora se los vamos a mencionar. Recuerdan que les decía que dentro de enfermería tenemos esta estructura, se llama escalera de abstracción, es decir, es, digamos, la distribución del pensamiento, ¿no? Entonces, hay un pensamiento filosófico, que son los supuestos y los fundamentos, los qué y los cómo, las teorías, que son modelos de enfermería, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya se nos va diciendo cómo, y aquí en lo empírico, que son nuestros indicadores empíricos y la práctica de las teorías. Por eso está aquí en rojito, ¿sí? Porque esto es donde nuestro modelo está ubicado, ¿sí? Está sustentado por los pensamientos filosóficos, pero está ubicado dentro de la parte empírica. Ahora les explicaremos por qué. Entonces, dándole un poco de estructura ya a nuestro modelo, ¿no? Aquí está. ¿Qué tipo de modelo es? Es un modelo de la práctica. Ya les había dicho por qué. El proyecto, pues, lo denominamos Clínica de Apoyo Emocional, que depende de la Vicepresidencia de Enfermería. El modelo está llamado así, Cuidado Emocional al Paciente y su Familia, haciendo también referencia a esto que la doctora Araujo mencionaba con mucho énfasis, ¿no? De también a la familia hay que cuidarle. El perfil de puesto se requiere que sea una enfermera o enfermero con maestría en tanatología y un entrenamiento y supervisión como psicoterapeuta. El alcance, pues, es a todas las unidades ambulatorias y hospitalarias del hospital. Dejo con ustedes a la maestra Estela para que continúe. Gracias, buenos días. Vamos a continuar con esta parte que explicaba el maestro Carlos. Dentro de toda esta parte general que ahorita ya el maestro Carlos nos explicó, hay una parte como centrada en lo que es el Centro Médico ABC, que nos habla de un modelo de atención centrado en la persona. Sin embargo, este modelo de atención centrado en la persona no implica solamente al paciente, sino a su entorno. La persona equivale también a la familia, a esta red social, a este grupo de apoyo que hoy viene con ellos. Entonces, ¿dónde entramos nosotros, no? El modelo de atención está con 4 pilares: velar por la seguridad del paciente, ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pacientes, hacer que todo sea fácil para los pacientes durante su estancia hospitalaria y dar un trato humano al paciente. Todo esto apoyado de una mejora continua,
de procesos integrados, donde participan personas en un ambiente positivo de trabajo y que llevan una estructura adecuada para poder realizar todo esto. ¿Dónde entra esta clínica de apoyo emocional el día de hoy? En dar un trato humano al paciente, ¿no? No solamente centrado y viendo este foco de la enfermedad y sintomatología, esta parte física que nos mencionaba la doctora. Hoy también volteamos a ver esta parte emocional. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y esto es algo bien interesante. Poco a poco nos hemos inmiscuido y hemos estado entrando en varias iniciativas y varios programas que tiene hoy en día el hospital. Por ejemplo, visitando y brindando acompañamiento y atención a pacientes dentro del programa AMI, no solamente a los pacientes, sino a este entorno. Puede ser familiares, pueden ser cuidadores. Pacientes dentro del programa ICTUS, pacientes dentro del programa de rehabilitación intensiva, pacientes dentro del programa de cuidados paliativos, pacientes hospitalizados, pacientes en áreas ambulatorias también y también dentro de este nuevo programa que se acaba de alcanzar, que es la UTI humanizada, ¿no? ¿Cómo brindamos este acompañamiento? Pues inmiscuyéndonos con cada uno de estos pacientes en los que están dentro de cada uno de estos programas y algunos que también van dentro de algunos otros que estamos ya empezando a visitar. Todo esto tiene una normativa dentro, que ya está dentro de norma control. Tenemos ya un protocolo de acompañamiento emocional de enfermería al paciente y su familia, pero también está dentro de los protocolos de atención, por ejemplo, de AMI, las guías de atención clínica a pacientes con ictus y cuidados paliativos. Aquí podemos ver una foto de qué tanto podemos, ¿no? Incluso qué detalles prestamos hacia el cuidado de nuestros pacientes. Aquí una paciente que estaba cumpliendo años mientras estaba hospitalizada, ¿no? Y el detalle tal vez solo de poner estas palabras o desearle un feliz cumpleaños mientras está hospitalizada, ¿qué diferencia incluso puede haber dando estos pequeños detalles para nuestros pacientes que yo lo digo pequeños porque tal vez para nosotros son pequeños, pero qué significan para el paciente y para esta familia que hoy en día está pasando un día tal vez especial de una manera diferente? También hacemos actividades no solamente dirigidas hacia los pacientes y hacia sus familias, sino también dirigidas al equipo interprofesional. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos decía el maestro Carlos. Tenemos un seminario permanente de tanatología y apoyo emocional. Cada mes estamos dando 2 sesiones en las que hablamos de temas de tanatología, cuidado emocional, lo cual brinda herramientas al personal, al equipo multidisciplinario, herramientas para poder brindar esta atención a los pacientes. Generalmente damos aproximadamente 24 sesiones al año y aproximadamente con 3,000 más o menos asistentes al año, porque la realidad que son temas que al personal le interesan bastante, justo porque genera estas herramientas con las que hoy en día pueden estar acompañando a sus pacientes, no solo de una forma clínica, sino también de una forma emocional. El Simposio de Cuidados Paliativos y Tanatología para Enfermería, este año es nuestro 4º año del simposio. Les vamos a presumir, tenemos este año ponentes que vienen de Reino Unido, de Edimburgo, de Chile, de Argentina, entonces están cordialmente invitados. Después les estaremos pasando la información para que se puedan inscribir. Les comentamos que el año pasado tuvimos una asistencia de aproximadamente 400 personas, todos ellos con comentarios, la realidad, que nos dan cada año para superar nuevos retos. Tuvimos asistencia de varios países, por ejemplo, fuera de México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Chile. Entonces, este año les estaremos pasando también la información para que, si ustedes gustan, están cordialmente invitados. Tenemos también el programa de mentoring para enfermería, que es
un programa en el cual se brinda entrenamiento a enfermeras como tal, de manera individualizada, ¿no? Tenemos un ejemplo en la unidad de medicina crítica en Santa Fe, donde una enfermera estuvo aproximadamente un año y hoy nos apoya con algunos de los casos, incluso está en el comité organizador del simposio de cuidados paliativos, justo por este entrenamiento que hoy en día estuvimos dando. Y también tenemos la enfermera de enlace. Esta enfermera de enlace funge como, justo como su nombre lo dice, como un enlace entre el equipo médico con la familia del paciente que está dentro de un procedimiento quirúrgico, dentro de las áreas de quirófano, en Santa Fe dentro del área de tococirugía. ¿Y cómo se coordinan? Se coordinan con el equipo médico para estar dando información de cómo va el procedimiento de su paciente dentro de la sala quirúrgica hacia el exterior, ¿no? Con la familia, con el cuidador, justo para disminuir un poquito a veces la tensión o la ansiedad que pudiera estarse generando mientras el familiar no tiene conocimiento de qué está pasando. Esta es una fotito de que tomamos sobre el Comité de Cuidados Paliativos, el comité organizador del simposio el año pasado. Está conformado por enfermeras clínicas, por nosotros, por la clínica de plan de alta, por enfermeras de el área de educación. Entonces es un comité, la realidad, muy diverso, que nos ayuda a explorar nuevas áreas, nuevas fuentes para poder estarlo mejorando. Bueno, ahora, ¿cuáles son los criterios de inclusión que maneja la clínica para poder dar esta atención a los pacientes familiares o cuidadores? Pues que estén atendidos dentro del centro médico ABC bajo alguno de estos protocolos, como ya lo vimos. Pacientes en programa ICTUS, en la guía de atención al paciente con infarto agudo al miocardio, la atención de enfermería al paciente con cuidados paliativos, pacientes de atención en el área de urgencias, en el programa de rehabilitación intensiva, familiares de pacientes fallecidos dentro del centro médico ABC y atención de enfermería en la unidad de medicina crítica. De medicina crítica, ¿como qué? Como esta parte de la UTI humanizada, donde se hace cierta contención a pacientes fallecidos o que están pasando por un proceso de duelo por la pérdida de salud, o incluso la preparación para la visita de los menores de edad a los pacientes en las áreas de medicina crítica. Y bueno, ¿cómo podemos referir nosotros a un paciente a la clínica de apoyo emocional? Empezamos por la detección. Cuando nosotros notamos que algún paciente familiar o cuidador necesita o tiene alguna necesidad emocional que incluso puede ser expresada por ellos mismos, que a veces es, creo que necesito apoyo, es detección de esta necesidad. Se ofrece el apoyo de la clínica como tal. El paciente o el familiar que acepten este acompañamiento para nosotros poder acudir con ellos. Se coloca una indicación de interconsulta que generalmente el grupo de enfermería nos avisa, o incluso muchos de ustedes nos han llegado a hablar para decirnos que tienen algún paciente con esta necesidad y se notifica a la clínica como tal. Una vez notificado a la clínica, nosotros pasamos y damos ese seguimiento a los pacientes, a las familias o a los cuidadores de estos pacientes. Entonces, como pueden ver, es un proceso bastante sencillo. Puede ser para todos los pacientes atendidos dentro del centro médico ABC en áreas hospitalarias o áreas ambulatorias. Y esto incluye a los familiares o a los cuidadores. Incluso, algo que nos gustaría mencionar es esta parte de que no termina una vez que ellos se van de alta. Nosotros damos ese seguimiento, porque incluso con los pacientes en duelo, ¿cómo les daríamos seguimiento si el paciente tal vez ya no está hospitalizado, no fue un alta por defunción? ¿Qué pasa con esto? Nosotros damos el seguimiento posterior al egreso de los pacientes y estas sesiones son aproximadamente 12 sesiones, que es lo que marca una terapia breve, y por 12 sesiones es como nosotros damos este acompañamiento posterior al egreso de los pacientes. Pueden ser 12 sesiones, pueden ser incluso menos, dependiendo que si el paciente o el familiar dicen, ¿sabes qué? Creo que he resuelto lo que hoy necesitaba o por lo que te solicité que pasaras. Incluso cuando estas 12 sesiones terminan, no es que nosotros los dejemos, se refieren con algún otro profesional de la salud de igual manera.
Y ahora, los resultados de la clínica en este acompañamiento a los pacientes, como lo mencionó el maestro Carlos, empezamos en 2018, fueron entre 30 pacientes con 80 sesiones y podemos ver cómo ha ido incrementando. Justo en 2020, con esta parte del auge del COVID, podemos ver que dio un repunte bastante grande con 675 sesiones y 270 pacientes. En el 2021 fueron 283 pacientes, en 2022 300 pacientes, en 2023 369 pacientes y en 2024, en lo que lleva del año, llevamos 296 pacientes de manera corporativa con 549 sesiones. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Qué nos dice que estamos yendo por un buen camino y que esto implica también a mejorar? Los comentarios que hoy en día tenemos de nuestros pacientes. Realizamos una encuesta de satisfacción sobre la atención que les brindamos a los pacientes y estos son algunos de los comentarios que nos han dejado, ¿no? Esta parte de sentirse escuchados y acompañados de una manera genuina, el sentirse en la confianza, el sentirse no juzgados al comentar las necesidades que hoy tienen y esta expresión de sentimientos que podían estar generando. ¿Dónde se ha presentado este modelo? En foros internacionales, como el Colegio Mexicano de Práctica Avanzada en Enfermería, la Universidad de Córdoba, Colombia, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, en el Hospital Universitario de San José de Popayán, en la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, en Radio Ecuador México, en el Centro de Cuidados Paliativos de México, en el Hospital Star Médica de México y el Colegio de Enfermeros del Perú. Entonces, es un modelo que hemos estado presentando en varios foros y esto que nos lleva también a esta parte de que el Centro Médico ABC quiere ser un referente de la atención de enfermería. Y creo que lo estamos logrando, como pueden observar. Estas son algunas de las evidencias de estos foros donde se han presentado. Y estos son nuestros datos de contacto, por si en algún momento desean más información, desean referirnos a algún paciente, son nuestros datos de contacto. Y listo, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Leeremos primero los comentarios de los médicos o las personas que se encuentran en línea, médico, enfermeras. Dice, el doctor Benjamín Domínguez, dice, muy atinados y llenos de experiencias los señalamientos de la doctora Araujo en tiempo, con acelerados cambios tecnológicos, la frontera entre los pensamientos propios y los ajenos es cada día más sutil, incluso puede ser confrontada o fake. Mi voluntad de presumo ser propietario puede ser copiada con mi propia voz e imagen. Excelentes pláticas, siempre es un placer escucharles, experiencia, sensibilidad de la doctora Araujo. Felicidades por siempre llamar nuestra atención a tan interesante tema. Quiero tener siempre a mi lado a la doctora Margarita, dice la doctora Janet Abash, a todos. De parte de Eli El Amán, de acuerdo, es un placer escucharlos, muchas felicidades por esa gran labor. El apoyo del CAE preguntan si tiene un costo extra. No, es un servicio gratuito. Sí, es un servicio gratuito, a mí me consta, lo disfruté. Entonces, abrimos las preguntas al auditorio aquí en Observatorio y al final abrimos para Santa Fe. Entonces, ¿alguien aquí en el auditorio que quiera hacer una pregunta o algún comentario, por favor? Doctora Dielash. Bueno, yo veo que las dos pláticas como que se conjuntaron muy bien. Agradezco a la doctora Margarita, tenemos muchos años de trabajar juntos y sé la labor que hace. Y lo de la atención a los pacientes y familiares con respecto a la atención de enfermería, pues tenemos muchos años más haciéndolo. Yo que tengo más de 20 años en la clínica Labio y Paladar Hendido, siempre me sentí acompañado por enfermería para apoyar a los familiares y los pacientes. ¿Y qué más pacientes que nuestros pacientitos con labio y paladar hendido desde que nacen? Hay que darles apoyo y el servicio de enfermería siempre ha estado allí y lo ha sabido hacer. Puede ser que en un inicio empíricamente
Sin embargo, pues ya vemos que ya esto es de maestrías y doctorados y todo lo demás ya no tiene nada empírico, pero en la práctica funciona y funciona muy bien. Un paciente que llega a cirugía ambulatoria, que muchas veces nos metemos a cirugía como médicos y estamos involucrados en el procedimiento como tal, pero no tenemos el sentimiento en ese momento de pensar qué entripado están pasando los familiares y que no saben qué es lo que está sucediendo con el procedimiento de su paciente. Y las enfermeras son las que se encargan de decirle, va muy bien el procedimiento. Ah, mira, está Olga, mira, está Olga. Me volteen atrás, Olga es la que nos echa la mano en todo esto, sobre todo, pero hay varias, pero Olga es la que está involucrada aquí en observatorio. Y creo que eso es muy, muy importante. Creo que desde la programación del procedimiento, el explicarle al paciente lo que se le va a hacer, el firmar el consentimiento informado, todas esas cosas son una sucesión de eventos que permiten que todo se desarrolle adecuadamente. Gracias. ¿Alguien más aquí en el auditorio? Adelante, doctor, por favor. Hola, buenos días. Ok, muchas gracias por las ponencias. Creo que cada una de las pláticas da como para 20 o 30 minutos de preguntas y comentarios, ¿no? Con respecto a la parte de la doctora Araujo, digo, desde mi punto de vista de intensivista, siempre me quedo con muchas inquietudes, ¿no? Cosas que percibo desde mi parte, ¿no? Es todo este desconocimiento que existe en general con respecto a lo que es la voluntad anticipada, ¿no? Ese malentendido de firma voluntad anticipada y decir, ah, es que ya se quiere morir, que no tiene nada que ver, ¿no? El hecho de llamarle a un paliativista cuando el paciente está en las últimas, que debería el paliativista estar desde el diagnóstico de una enfermedad crónica o terminal, porque no solo es cáncer, puede ser cirrosis, puede ser EPOC, puede ser falla cardíaca, y no hay paliativista, ¿no? La falta de educación que yo he percibido en la entrega de malas noticias, ¿no? La doctora Farideh Chekne da un curso extraordinario de cómo dar malas noticias, ¿no? Y que yo siento que debería ser obligatorio para todos los médicos en formación, porque se hace una cuestión sistematizada, ya el médico no va con miedo, con dudas, o sea, existe un protocolo de cómo entregar malas noticias, ¿no? Muchos comentarios. Me parece excelente que esto ya se esté exponiendo aquí entre la sociedad médica, porque también existe mucho desconocimiento por parte del cuerpo de médicos tratantes de todo lo que se le puede ofrecer a su paciente desde este punto de vista del soporte emocional, ¿no? Todo esto de terapia humanizada, que yo siento que en el corto plazo se va a extender a todo el hospital, también hay urgencias humanizadas, ¿no? Control del ruido, toda esta cuestión de que ya se permite menores de edad, que entren las mascotas, que se da terapia alternativa con Reiki, meditación, todo eso, muchas veces los médicos no saben, ¿no? Y son cosas que están para los pacientes. Y lo otro que me quedó mucho la inquietud, cuando empezó la plática de Carlos, era que pensé que iban a hablar sobre cómo está la parte de quién cuida a los cuidadores, ¿no? Cómo estamos en cuestión de salud mental, porque siento que la base de todo es que nosotros tenemos que estar pues sanos emocional y espiritualmente, tener una buena gestión de emociones antes de enfrentarnos a un paciente que pues que tiene muchos sentimientos y vivencias a flor de piel, ¿no? Creo que el personal más vulnerable en este sentido es enfermería, ¿no? A ellos les tocan todos los choques con los familiares, ¿no? Con los pacientes, viven situaciones de intimidad, incomodidad, que pues yo creo que, les digo, da para escribir hasta un libro y finalmente pues sabemos que existen sondeos y encuestas de burnout y de salud mental y llama mucho la atención que el hospital está muy comprometido, por lo que yo veo, a hacer una transformación cultural y mejorar y mejorar y mejorar, pero aún así los números salen mal. Entonces es una cuestión que a mí me genera muchísima curiosidad en el sentido de qué nos falta, ¿no? Porque la realidad, pues estamos participando en muchos cursos, en muchas iniciativas, pero no mejoran los números, ¿no? Llama muchísimo la atención
Y también me llama la atención porque hay muchísimas más personas que intervienen en este cuidado de los pacientes, ¿no? Están Pink Ladies, está psicología, está atención al público. Entonces, toda esta cuestión se tiene que empezar a articular mejor, es mi punto de vista, porque todas las personas que trabajan aquí, ¿no? Y me meto mis manos las manos al fuego, estamos seriamente comprometidos con el bienestar del paciente, ¿no? O sea, yo veo en cada uno de mis compañeros el que me diga, inhaloterapia, camilleros, internos, lo que sea, están muy preocupados, muy comprometidos en que el paciente y su familia estén bien. Entonces, pues felicitarlos, muchísimas gracias y qué bueno que estos temas se suban acá porque pues hay que empezar a trabajar todos en el mismo sentido y empezar a desarrollar todas estas iniciativas que de verdad se ve que hay muchísimo esfuerzo y muchísimo gusto y ganas de que las cosas vayan mucho mejor, ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues bueno, en novedad del tiempo, tenemos también el tiempo, ya no los que nos consumimos. Entonces, pues los invitamos a que se acerquen a los ponentes. Este es un gran engrane que trabaja en conjunto. Me apena tenerla que cerrar, pero ya nos pasamos el tiempo. Disculpas a Santa Fe, por favor, también. Y les pedimos... Bueno, les pedimos que manden sus mensajes o se acerquen a los ponentes. Y nada más como comercial, es muy importante que si alguien detecta alguna situación en la que se encuentre un dilema ético, aún no siendo su paciente, habiendo ustedes estado presentes, pueden enviar la hoja hacia el Comité de Bioética para evaluación. No es de ninguna forma punitiva, es de ayuda y es informativa. Tampoco hay problema con él.